Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que están conectados a través de Facebook Live. Damos gracias al Señor, Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos concede el poder estar en su hogar a través de estos medios que el Señor nos ha permitido transmitir nuestro culto. Damos gracias al Señor porque este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Reciban un saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de parte de mi esposa, la hermana Milagro, y de mi persona, que en este día podemos llegar hacia su hogar. Saludamos a todos los hermanos de la iglesia de Tampa de una manera muy en especial y todos aquellos que nos ven a través de estas redes sociales. También estaremos transmitiendo a través de YouTube también. Y damos la gloria, la honra y la alabanza al Señor por este privilegio. En este día vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestra fe no está cimentada en fábulas, ni en cuentos, ni en mitos, sino que nuestra fe está cimentada en un suceso, en un acontecimiento histórico, real, que es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este que le habla es el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés de la ciudad de Tampa, que radica en el 809 de la West Waters en esta preciosa ciudad. Queremos también que usted invite a todos sus contactos para que también puedan estar conectados en este día, en este culto dominical, donde esperamos ver la gloria de Dios, donde esperamos que la palabra del Señor nos ministre de una forma poderosa. Vamos a tomarnos todo de la mano, todos los hermanos, los jóvenes, adolescentes, niños, todos tomados de la mano, y vamos a presentar nuestra vida delante del Señor en oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por este privilegio que tú nos concedes, Dios de los cielos, el poder estar ante tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para recibir todo lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Que nuestro corazón, Señor, se abra, sea susceptible a tu palabra, Señor. Que tu palabra encuentre un terreno fértil en el cual tu palabra pueda germinar para dar fruto, para bendición y para salvación a aquellos que no te conocen. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, la gloria para ti. Amén, amén. Aleluya. Queremos saludar también a todos los hermanos de la congregación de Tampa, nuestro hermano Carlos, la hermana Ana, el hermano Gabriel y la hermana Evelyn, el hermano Junior, Robbie, Raúl, Andy, Jesús, Abigail, nuestro hermano Enrique, nuestra hermana Maglene, el hermano Mario Nieto, Mario Hijo, la hermana Zamora, nuestra hermana Abigail, nuestro hermano Alex Noah, Diana, Jacob, Josiah, Daniela, alabado el Señor, el hermano Aurelio, la hermana Nora, el hermano Manuel y María Barrios, el hermano Gabriel, la hermana Miriam, nuestro hermano Sixto, el hermano Alfonso, el hermano Orlando y la hermana Rosa, el hermano André, la hermana Kenia, la hermana Kelly, Harley, Ariscarco, la hermana Migdalia, mi hermana Susan allá en Puerto Rico, mi mamá, mi hermano Matías y la hermana Natalia, también nuestro hermano Nito, nuestra hermana Seri, el hermano Mario, la hermana Mari, el hermano Tony, nuestra hermana Migdalia, la hermana Mari, Joel y Denis, la hermana Elizabeth Correa, el hermano Walter, la hermana Maritza, la hermana Dinora, el hermano Alex Paredes, la hermana Victoria, Carmen Esteve, Mila y Carlos Ortega, la hermana Odalis, el hermano Oscar, Lisbeth, Lisette, Cándida, Gloria a Dios, Alex Vargas, Elizabeth Vargas,
Jeremías, Emily, Melanie, el hermano Sammy, Edna y el hermano Juan. Reciban un saludo de mi parte y de la hermana Milagros en el día de hoy. Y sabemos que están todos ahí conectados como un solo hombre en la presencia del Señor, donde esperamos que la gloria de Dios se derrame sobre nuestra vida en este día a través de la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, busque su Biblia, ábrala, amados, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a dar lectura al verso 12 en adelante con la bendición trina de nuestro gran Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, aún estáis en nuestros pecados. Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Hoy se celebra mundialmente el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el día en específico no se conoce con fecha, con día, con la semana o el mes, pero una cosa es verdad, que así como Cristo nació un día, también las Escrituras, la palabra del Señor, nos habla de su muerte y de su resurrección. Y como hemos leído en el día de hoy, la resurrección de Jesucristo, amado, es la piedra angular, la médula, el tendón de Aquiles de nuestra fe cristiana. Alabado el Señor. La resurrección de Cristo es el fundamento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de la fe. En otra manera, hermanos, nosotros seríamos hallados falsos testigos, como leyó el apóstol San Pablo en su carta a los Corintios, si nosotros no creyésemos que Jesucristo resucitó de los muertos. Pero damos gloria y honra al Señor, que nuestra fe está cimentada en un acontecimiento histórico y real, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Cuando al Señor Jesucristo le demandaron señal, Él dijo, este pueblo, estas personas buscan señal, alabado el Señor, y milagros, pero ninguna señal les será concedida, sino la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero que al tercer día resucitará. Qué tremendo, amados. Alabado el Señor. Jesucristo, amado, es el personaje que se ha escrito más en toda la historia. Su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección no son mitos, ni son leyendas, ni son fábulas. Su vida, amado, y su ministerio impactó al mundo y la historia de la humanidad. De tal manera que vivimos en el día de hoy, en el 2020, después de Cristo. O sea que la vida de Jesucristo y su ministerio caló en lo más profundo de aquellos que tuvieron la bendición de haber visto al Señor y haber visto su ministerio,
alabado el Señor, pero también ha impactado a toda la humanidad a través de todo el mundo y de toda la historia. Jesucristo, amado, es un personaje real en la historia, aún fuera de la Biblia. Hay un historiador que se llama Flavio Josefo, un historiador judío, que habló, amado, de la vida, del ministerio y de la muerte de Jesucristo. Y hasta incluso dice que Jesucristo hizo muchos milagros. Pero hay una parte de su historia que dice, y que resucitó según dicen lo que creían en él. Esas fueron las palabras de un historiador judío llamado Flavio Josefo. Pero nosotros vamos al registro bíblico, alabado el Señor, y sabemos, amado, que Jesucristo fue un personaje real. Hasta los judíos en el tiempo de Cristo creyeron que Jesús hacía milagros, que hacía prodigios y maravillas. Lo único que ellos atribuían los milagros y de Cristo al poder de Satanás. Pero la Biblia es clara que el Señor hizo milagros y prodigios, alabado Dios, y que no solamente ministró a favor de la humanidad, sino que también murió y resucitó de entre los muertos. Cuando leemos en el Evangelio según San Lucas, vaya conmigo a Lucas, en el capítulo 1, nos dice Lucas escribiéndole a un amigo en el verso 1 al 4, y dice así la palabra del Señor: puesto que hay muchos que han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndotela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad. Fíjese cómo él le dice a Teófilo, para que conozca bien la verdad. Lucas recibió recopiló su evangelio por los testimonios que recibió de las personas que fueron testigos presenciales de lo que el Señor había hecho mientras estuvo aquí en la tierra. Para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidas. Así que, amado, cuando Lucas le escribe a este hombre llamado Teófilo, hace todo lo posible para que lo que él le escriba a este hombre sea la verdad y solamente la verdad. De tal manera, cuando Lucas, que escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vaya conmigo a la palabra Hechos capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, en otra manera hablándole del evangelio de Lucas. Ahora Lucas le escribe a este hombre para traerle la historia de la iglesia primitiva que nació en la ciudad de Jerusalén. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. O sea que hubieron muchas personas, amados, que presenciaron al Cristo resucitado, que no solamente vieron las maravillas, los prodigios, los milagros y las señales que el Señor había hecho durante sus 3 años y medio de ministerio en la tierra, sino que también fueron testigos oculares
de la crucifixión de Cristo, de su pasión y su muerte, pero que también fueron testigos de su resurrección, del Cristo resucitado. Vamos a ver algunas pruebas, amados, de que Jesucristo resucitó. Primero, para poder hablar de la resurrección de Jesucristo, tendremos, amado, que ver que verdaderamente, según el relato bíblico, el Señor murió en la cruz. Vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, nos lee la palabra del Señor en el verso 45 en adelante. Alabado el Señor. Mateo capítulo 27, 45 al 50. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, vamos a ver si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. En otra manera, es clara el registro bíblico que el Señor murió. Si leemos en este mismo capítulo, en el verso 54, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Los centuriones romanos habían experimentado tantas crucifixiones que ellos, con simplemente observar el reo que colgaba de la cruz, ellos podían entender si había muerto o si aún estaba con vida. Por eso la Biblia dice, para que se cumpliese la palabra del Señor, en el Salmo que dice: para que ninguno de sus huesos sea quebrado. La Escritura nos dice que cuando fueron al primer ladrón que estaba a su costado y viendo que todavía estaba vivo, le quebraron las piernas. Y así, de esta misma manera, le hicieron al otro que estaba a su otro lado. De esta manera aligeraba la muerte de los reos que estaban crucificados en la cruz. Pero cuando llegó a donde estaba Cristo, vio que estaba muerto y no le quebró las piernas. En otra manera, mis amados, la Biblia es clara. El testimonio de las Escrituras y el testimonio del centurión que estaba allí pudo testificar con toda certeza, con toda seguridad, que Jesús había muerto. Ahora que nosotros vemos, según el relato bíblico, el testimonio de las Escrituras, que Jesús estaba muerto, vamos entonces a ver lo que la palabra de Dios nos testifica acerca de su resurrección. Alabado el nombre del Señor. Los judíos, hermano, primeramente vemos que los judíos pudieron presentar el cuerpo de Jesucristo si Él no hubiese resucitado. O sea, ellos cuando los discípulos salieron a testificar y a predicar que Jesucristo había resucitado, si no hubiese sido verdad que Jesús hubiera resucitado, los judíos tenían bastante tiempo de presentar en un cuerpo el cadáver del Señor Jesucristo. Pero no hicieron esto. Más bien, cuando Jesús resucitó de los muertos, nos dice la palabra del Señor que los soldados corrieron, pero no fueron a dar aviso de lo que había sucedido en el huerto al César, gloria al Señor, o a Pilato, perdón.
sino que ellos fueron precisamente a los fariseos y a los saduceos. Porque si los judíos hubiesen ido directamente a Pilato, era condenado so pena de muerte si ellos hubiesen permitido que el cuerpo de Cristo fuese robado. Vamos a ver lo que nos dice en este mismo evangelio, en el capítulo 28 del evangelio según San Mateo, en el verso 11 en adelante. Mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes y de todas las cosas que habían acontecido. ¿Cuál fue lo que aconteció? Que la piedra fue removido, alabado Dios, y que el Señor resucitó de los muertos. Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador Pilato, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulgó entre los judíos hasta el día de hoy. Cuando Mateo escribió su evangelio en el año 63 después de Cristo, ya llevaba 30 años que esto se divulgaba, que los discípulos habían robado el cuerpo. Por eso, sabiendo que era mentira, que los discípulos habían robado el cuerpo del Señor, estos discípulos que estaban llenos de temor, que habían abandonado a Cristo en el huerto de Getsemaní cuando fue arrestado, mucho menos tendrían el valor de ir a robar el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso se les sobornaron a los soldados romanos para que ellos pudieran divulgar esto de que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor. La tumba de Jesús, amado, fue custodiada por 16 soldados de primera. Y de acuerdo a la tradición y de la costumbre romana, cuando una guardia de soldados estaba custodiando alguna cosa, ninguno se podía quedar dormido. La costumbre dice que si tan siquiera un soldado del pelotón que custodiaba la tumba se hubiese quedado dormido, era condenado so pena de muerte todo el pelotón, todos los soldados completos, y no tan solo el que se quedó dormido. Aparte, hubiera sido fácil impedir que un grupo de discípulos asustados se robaran el cuerpo del Señor, rodaran la piedra que se había puesto delante de la entrada de la tumba, sin que los soldados, si es que se quedaron dormidos, se dieran de cuenta. Algunos dicen que las mujeres y los discípulos como Pedro y Juan fueron a la tumba equivocada. Por eso cuando ellos supuestamente fueron a la tumba equivocada, encontraron la tumba vacía. Pero vamos a ver algunos datos que nos relata la palabra del Señor. Primero, Jesús no fue enterrado en un cementerio público, ni tampoco en una fosa común. Jesucristo fue sepultado en una tumba privada de un hombre llamado José de Arimatea, quien él mismo le pidió el cuerpo a Pilato para enterrarlo en su tumba. O sea que sería ilógico que José de Arimatea llevara a Cristo a la tumba equivocada que no le pertenecía a él. Por eso cuando leemos en este mismo evangelio de Mateo, en el capítulo 27, en el verso 57 al 60, dice la palabra del Señor así: cuando llegó la noche,
vino un hombre rico de Arimatea llamado José, quien también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de haber rodado la gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. O sea, que esto de que el Señor fue sepultado en una tumba equivocada, y por lo tanto, tanto las mujeres como Pedro y Juan llegaron a la tumba equivocada y la encontraron vacía, realmente no tiene fundamento bíblico. Alabado el Señor. Segundo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, vieron dónde pusieron al Señor. De esta manera solamente había transcurrido unas cuantas horas para que ellas se equivocaran de la tumba donde fue puesto nuestro Señor Jesucristo. Y fue la tumba de José de Arimatea. Ellas vieron cuando lo pusieron en la tumba. Y los soldados romanos, al rodar la piedra, la sellaron con el sello de Roma, que era inquebrantable so pena de muerte, y que fue custodiada por 16 soldados de primera. Por lo tanto, ellos fueron allí a custodiar en la tumba, porque los fariseos le habían dicho a Pilato que los seguidores de Cristo proclamaban, y él también, que resucitaría al tercer día, y para que no fuera el testimonio peor, alabado el Señor, la noticia, que el engaño no se propagara aún mayor, él mandó que custodiara la tumba para estar seguros que el Señor, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, permaneciera allí en la tumba. Alabado el Señor. Cuarto, Pablo testifica que Jesús fue visto por más de 500 hermanos. Nos dice en Primera de Corintios, que leímos en el capítulo 15, nos dice la palabra del Señor en el verso 3 en adelante. Dice, porque primeramente os he señalado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefa y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea que esto no fue una ilusión, bendito el Señor, ni tampoco fue algo que ellos podían negar, porque el Señor Jesucristo se le presentó a más de 500 hermanos, y el Espíritu Santo a través de Pablo escribe, de los cuales algunos viven aún. En otra manera, que si no fuera cierto, podían consultar a aquellos que vieron al Señor. Por 40 días ellos vieron al Señor y recibieron las instrucciones finales que le dio Cristo a los discípulos, a sus apóstoles y a todos los que creían en Él. Quinto, todos los apóstoles murieron defendiendo su fe en Jesucristo y en su resurrección, y ninguno dijo que fue una mentira. Cuando nosotros vamos a la historia, vemos que todos los discípulos, excepto Juan, murieron de una forma terrible. Fueron martirizados. Bendecido en nombre del Señor. La Biblia es clara, amado.
y la historia también, que dice que algunos de los discípulos fueron crucificados, otros fueron decapitados, algunos fueron colgados en la horca, atravesados con espada, arrastrados por toda la ciudad hasta que la piel se desprendió de su cuerpo. Otros fueron apedreados. Pero todos estos, amados, murieron por su fe en Cristo, en el Cristo que había resucitado. No es que ellos murieron por una mentira que ellos creyeron, sino que ellos murieron por una verdad que ellos sabían que era cierta. Por eso el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés fue que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 29 en adelante. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo, dice, viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, dice Pedro en su mensaje, en el día de Pentecostés, resucitó Dios de los muertos, de la cual todos somos testigos. O sea que Pedro, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, y Pedro trajo ese mensaje, que se convirtieron una multitud increíble. La Biblia nos dice que el centro de su mensaje era Cristo, que había muerto, pero que resucitó. Hoy día la gente cree en tantas cosas, en tantas personas, que hasta incluso han prometido resucitar. Lo vemos, amado, de grandes líderes, Confucio, grandes líderes también de la creencia comunista, que murieron y quedaron sepultados. Y se puede ir a la tumba de ellos. Aquí está la tumba de este líder, aquí está la tumba del otro. Pero cuando van a Palestina, van al huerto y encuentran una tumba vacía. En Puerto Rico hubo una pseudo profetisa llamada Juana García, mejor conocida como Mita. Dice la historia que ella fue una mujer que hacía milagros y prodigios, de tal manera que se le dio el nombre de la gran diosa Mita. Pero ella dijo que cuando ella muriera, que no la sepultaran, porque ella iba a resucitar al tercer día. De tal manera que cuando falleció, fue velada en el templo. Y dice lo que estuvieron allí presentes, que después de los 3 días, como viendo que no resucitaba, tuvieron que enterrarla. Así hay muchos que prometieron resucitar de entre los muertos y no pudieron. Pero nosotros seguimos y tenemos fe en uno que dio su vida por nosotros en la cruz de Calvario, que cargó el pecado de todos nosotros y que por sus heridas nosotros tenemos la salud para nuestro cuerpo, pero que también prometió que iba a resucitar y lo cumplió. Jesucristo resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios Padre. Por eso leímos, amado, en 1 de Corintios, alabado el Señor, en el capítulo 15, los versos 12 en adelante, que nuestra fe está cimentada sobre la resurrección de Jesucristo. No está cimentada, amado hermano, sobre un cuento, sobre una fábula. No está cimentada nuestra fe sobre uno que dijo y no cumplió, sino que uno que dijo que resucitaría y que resucitó de entre los muertos.
Como leímos también en este capítulo 15 de Primera de Corintios, que nos habla, amados, de que se le presentó a Cefas, a Pedro, a Jacobo, a más de 500 hermanos que aún vivía. Y Pablo dice, y como a un abortivo se me presentó también a mí. Pablo vio camino a Damasco al Cristo resucitado. Pero la Biblia nos habla de por lo menos 12 personas que fueron testigos oculares del Cristo resucitado, que vieron cuando fue clavado a la cruz, cuando dice la palabra que expiró, cuando el Señor Jesucristo dijo la octava palabra en la cruz, no las 7 que la tradición, la octava. Dice la palabra que clamó a gran voz y expiró. Y dice que surcó los aires ese grito de victoria. Bajó, descendió por el monte allí de la calavera. Y dice que entró al templo ese grito de victoria. Y el velo fue rasgado de arriba para abajo, dándonos a nosotros entrada a la misma presencia del Dios Todopoderoso. Ya no tenemos que ir a través de intermediarios, sino que nosotros podemos entrar directamente a la presencia del Señor. Como dice Hebreo, tenemos un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y nosotros podemos ir a la presencia del Dios Todopoderoso a través de la persona de Cristo que resucitó de entre los muertos. Alabado el Señor. Nosotros, nuestra fe no está cimentada sobre arena. Alabado el Señor. Como le di al comienzo, la resurrección de Cristo es la médula de la fe cristiana. Es el tendón de Aquiles. Aleluya. De la vida del creyente. Alabado el nombre del Señor. No, nuestra fe no está cimentada sobre arena movediza, sino que nuestra fe está cimentada sobre el Cristo de la gloria. En este día que nosotros conmemoramos este suceso trascendental e histórico de que el Señor resucitó, aleluya, que fue un personaje real que habitó sobre la tierra. Los historiadores seculares, la historia en general, la Biblia nos relata y nos testifica que Jesús fue una persona real. Como le dijo el ángel a María, que llamaría su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cristo estuvo con nosotros, aleluya, en esta tierra. Y dice, como nos dice en Hebreos en el capítulo 2, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Jesús también, aleluya, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero nosotros, mis amados, aleluya, podemos levantar nuestra mano en victoria, alzar nuestra voz a los 4 vientos y decir que nosotros tenemos un Cristo resucitado que está sentado a la diestra del Padre. En el capítulo 8 del libro a los Romanos, Pablo dice, ¿y quién es el que murió? Sino el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, el Cristo que salvó nuestra alma, que perdonó nuestro pecado, que nos justificó delante del Padre, aleluya, en el cual ahora no tenemos ninguna condenación, porque Cristo resucitó, alabado su nombre para siempre. Pero el relato bíblico, aleluya, nos presenta la historia y la Biblia de personas que lo vieron personalmente, que no fue una ilusión, aleluya, que no fue una visión, porque entonces todos tuvieron la misma visión, alabado el Señor, sino que fueron personas que lo vieron al Cristo resucitado. Aleluya. María Magdalena lo vio. Si vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16,
Nos dice el verso 9, Marcos 16, 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Esta mujer vio al Cristo resucitado. Bendecido el Señor. Vamos al Evangelio según San Juan. En el capítulo 20, en el verso 11, nos relata la palabra del Señor de esta mujer que vio al Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 11 en adelante. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Ella no se equivocó de sepulcro. Ella llegó al que ella sabía donde había puesto su Señor, su Maestro. Aleluya. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. No había equivocación ninguna. Aparte, mis amados, leímos que José de Arimatea tomó el cuerpo del Señor y lo envolvió en un sudario. En toda esa composición para embalsamar a los cuerpos, a los difuntos, amado, era una sustancia pegajosa. La persona quedaba, hermano, impregnada en esta sustancia y luego cubierto su cuerpo con un sudario. Pero cuando los discípulos llegaron al sepulcro, lo vieron vacío y el sudario allí en su lugar. En otra manera, mis amados, el Señor traspasó el sudario, recibió un cuerpo glorificado, bendecido el nombre del Señor. Y sigue diciendo que vio 2 ángeles, uno a cada lado, donde había sido puesto el cuerpo del Señor. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Si realmente le hubiesen, hubiesen robado el cuerpo del Señor, no hubiese ido a esa tumba, hubiese ido a otra tumba, o tenían suficiente evidencia el mundo incrédulo para presentar y exhibir por toda la ciudad y echar por tierra en un instante todo lo que los discípulos decían si paseaban el cadáver de Cristo a la vista de todas las personas. Pero ella dice, alabado el Señor, y no sé dónde le han puesto. Yo estoy segura que lo pusieron aquí. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella estaba llorando. Aleluya. Aparte que Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. La última vista, aleluya, lo que ella habían visto de Cristo era un Cristo atormentado, lacerado su cuerpo, abofeteado, donde estaba lleno de sangre. Aleluya. Y con las marcas de los latigazos que le dieron sin misericordia. Y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Cristo. ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo ha puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Cuando el Señor le dijo María, ella sabía quién estaba allí, no era el hortelano, era el Cristo resucitado. Alabado el nombre maravilloso del Señor. También el Señor se presentó a las mujeres que volvieron al sepulcro. Alabado el Señor, que fueron allí pensando, ¿quién nos moverá la piedra? Fíjese, amado, estas mujeres pensaban, ¿quién nos movería la piedra? La piedra pesaba más de 2 toneladas. Aparte que había sido sellado con el sello de Roma y custodiado por 16 soldados romanos de primera. Pero ella era lo único que pensaban ellos.
ellas. Pero cuando llegaron, encontraron al Señor. Había resucitado. Los ángeles le dijeron: mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? O sea, los ángeles dieron testimonio de la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Se le presentó a Pedro, como leímos en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 5, que se le presentó a Pedro. Alabado Dios. Se le presentó a los caminantes de Emaús. Alabado el Señor. Cuando leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, leemos en el verso 13 en adelante. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó, dice la palabra, y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? Entonces Jesús le preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Alabado el Señor. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Alabado el Señor. Entonces el Señor se les revela a ellos. Alabado el Señor. Aleluya. Y le dijo: oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y por los profetas y por las escrituras, le declaraba todas estas cosas. Y cuando llegaron a la aldea, él hizo como que se iba. Pero dice la palabra del Señor que se sentó a comer con ellos. Pero como él era el huésped, se le dio a él el privilegio y la oportunidad de traer la bendición de Dios por la comida. Y dice el relato bíblico que cuando tomó el pan y lo partió, se dieron cuenta que era el Señor. O sea que se presentó a María Magdalena, a las mujeres que habían ido al sepulcro, a los caminantes de Emaús. Se le presentó a los discípulos mientras estaban allí en la casa cerrada con toda seguridad, sin que estuviese Tomás. Nos dice la palabra que mientras estaban ellos allí, no sabiendo lo que le traería el futuro, por ser los seguidores de aquel a quien le habían dado muerte y se había sepultado, el Señor se le presentó y dijo: paz a vosotros. Aleluya. Qué lindo que el Cristo resucitado trae paz a la vida del creyente. Aleluya. Cuando le llegó Tomás y le dijeron lo que había acontecido, Tomás le dijo: yo no puedo creer esto. Si yo no meto el dedo en el lugar del clavo y mi mano en el lugar de la lanza, no lo voy a creer. Nos dice el relato bíblico que una semana después,
Dice la palabra que estando encerrado, todavía encerrado allí, hermano, asustado, se presentó el Señor estando Tomás. Y el Señor le dijo: Tomás, mete tu dedo en el lugar de los clavos y tu mano en mi costado. No sé incrédulo, sino creyente. Así es lo que está sucediendo en el día de hoy. ¿Cómo puede haber gente que no creen en el Señor Jesucristo cuando Él cumplió lo que prometió? Aleluya. Por eso hay que decir a los cuatro vientos, como le dijo el Señor a Tomás: no sea incrédulo, sino creyente. La Biblia nos dice que Tomás se tiró de rodillas y confesó a Jesús como Señor mío y Dios mío. Alabado su nombre para siempre. Aleluya. La tumba está vacía. Tome un viaje a Palestina, a la tierra prometida, y le enseñarán las ruinas y distintos lugares y monumentos históricos. Pero cuando le lleven a la tumba en el huerto de Getsemaní, gloria al Señor, dirán: aquí fue sepultado, pero no está aquí. Él vive. A su nombre sea la gloria. Los años, los siglos han pasado. Suficiente tiempo y oportunidad los escépticos y los incrédulos para de alguna manera traer alguna señal histórica de que el Señor está enterrado en algún lugar en específico, y no han podido demostrarlo porque Jesús vive. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dice también la palabra que se presentó a 7 de los discípulos mientras se fueron a pescar. Aleluya. Y dice que el Señor estaba en la orilla. Bendito el Señor. Y le exclamó a ellos: ¿tenéis algo que comer? Bendito el Señor. Y ellos ahí se dieron cuenta que era el Señor. Y dice que se tiraron a nado. Alabado el nombre de Cristo. Y allí vieron al Cristo resucitado. Bendecido el Señor. Luego en Primera de Corintios, en el capítulo 15, que leímos que se presentó a más de 500 hermanos. Oye, hermano, en un tribunal con 500 testigos, aunque la policía lo haya agarrado al delincuente con el arma homicida en la mano y el cadáver delante de policía ahí, con los 2 o 3 tiros, aleluya, con 500 testigos que digan lo contrario, yo creo que el jurado lo encontrará inocente. Bendito el Señor. Por eso, amado, nosotros sabemos que Jesús resucitó. Y Pablo le escribe a la iglesia de Corintios que hubo 500 hermanos, de los cuales algunos todavía viven aún. Si es que quiere ir a buscarle el testimonio escrito de estas personas. Luego dice también que se presentó a Santiago, el hermano del Señor, aquel que fue con su madre, que pensó que Jesús estaba fuera de sí, que Jesús, alabado Dios, tenía unos conceptos, unas ideas equivocadas. Pero ahora, cuando el Señor resucitó y vio que su hermano padeció en la cruz de Calvario, que entregó su espíritu, que fue enterrado, aleluya, en el sepulcro, en la tumba de José de Arimatea, pero ahora lo ve resucitado, creyó también en él. Pero Pablo dice que como a un abortivo se le presentó a él. Mientras dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, que Pablo respiraba amenaza y muerte, camino a Damasco para meter preso a todos los del camino, a todos aquellos que predicaban la muerte y resurrección de Cristo. Aleluya. De tal manera que en otra ocasión la gente dice en el capítulo 16 a los Hechos que los judíos habían llenado a toda la ciudad con su doctrina. Alabado el Señor. Pero cuando Pablo iba allí camino a Damasco, se le presentó el Cristo resucitado. Aleluya. Y él le dijo a Pablo, aleluya, dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Gloria a Dios.
tuvo un encuentro personal. Lo que necesita la gente de hoy día, un encuentro personal con el Cristo resucitado. A su nombre sea la gloria. Se presentó, hermano, a Esteban mientras era apedreado por todas las personas por blasfemo y por su fe en Cristo. Dice que Esteban miró para el cielo y vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Él vio al Cristo resucitado. A su nombre sea la gloria. Hay una versión de la Biblia que dice que Cristo estaba de pie ante el Padre, porque iba a introducir al cielo el primer mártir por la fe en Cristo, del Cristo resucitado. Pero después también, mis amados, se le presentó al apóstol San Juan en la isla de Patmos, mientras estaba allí desterrado por su fe, porque dice que estaba allí por la fe y por la palabra. Alabado el Señor. Ese era el delito de Juan, su fe en el Cristo resucitado. Aleluya. Y mientras se encontraba en la isla de Patmos, recibió la revelación extraordinaria del libro de Apocalipsis. Alabado el nombre del Señor. Cristo vive. Aleluya. Y se presenta como el que era. Aleluya. Como el que fue, como era y el que es. Aleluya. El que estuvo muerto, mas ahora vive. A su nombre sea la gloria. No tuvo una visión de un Cristo muerto, sino la visión de un Cristo resucitado. A su nombre sea la gloria para siempre. Aleluya. Por eso San Pablo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en el verso 55 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amado, la muerte no lo pudo sostener. Bendecido el nombre del Señor. Aleluya. Es que es como dijo San Pablo, aleluya, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Aleluya. Fue el Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Por eso Él dice aquí: si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en nosotros, también ese espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Aleluya. Por eso Pablo le dio tanta importancia a la resurrección. Aleluya. En su defensa ante Agripa también habló de la resurrección del Señor. Aleluya. Y le dijo: Rey Agripa, yo sé que tú crees en la resurrección. Aleluya. Hermano, la resurrección de Cristo había impactado a todos los niveles sociales en los tiempos bíblicos. Impactó a los discípulos, impactó a los apóstoles, impactó al pueblo, alabado el Señor, de Jerusalén, impactó al Sanedrín, impactó a los fariseos, a los gobernantes, a los soldados que pudieron testificar en carne propia, aunque fueron sobornados para que trajeran un informe contrario. Alabado el Señor. Y que se le habló a favor de ellos para que no fueran sentenciados a muerte. Ellos en su interior, en la soledad de su hogar, con sus familias, alabado Dios, con sus hijos, también tuvieron que haber expresado de que era real y verdadero que Jesús resucitó de entre los muertos. Por eso cuando trajo su testimonio delante de Agripa, le dijo: yo sé que tú crees en la resurrección. Aleluya. Es que, amado, toda la sociedad, el mundo entero, amados, ha sido impactado por la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Nadie pudo hacer la hazaña que hizo el Señor, volver de entre los muertos para jamás morir. Porque en el ministerio de Cristo, un joven también fue resucitado de entre los muertos. Aleluya. Los discípulos testificaron aún. Aleluya. Los demonios se sujetan. Los muertos son resucitados. Pero todos y cada uno de ellos volvieron a morir. Pero como dice San Pablo, que Jesucristo es primicia de los que durmieron,
Aleluya. En otra manera, Él resucitó para jamás morir. Bendecido sea su nombre para siempre. Pero este es, hermano, la porción bíblica, alabado el Señor, más importante de la fe cristiana. Cuando leemos en el libro a los Romanos, en el capítulo 10, en el verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por eso en el día de hoy, amigo, usted que hoy en esta semana quizás tiene un espíritu religioso, aleluya, y está buscando todos los medios humanamente hablando de agradar a Dios. Te has abstenido de muchas cosas que desagradan a Dios en esta semana. O quizás hay muchos que por esta pandemia están mirando al que le habían dado la espalda y ahora le están dando el frente, poniendo los ojos en el Señor. Entendiendo que el único que puede resolver esta situación en que estamos viviendo se llama el Dios Todopoderoso. Aleluya. El Cristo de Nazaret, el que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario y le dio veracidad, alabado el Señor, a todo lo que dijo y a la verdad de que era el Mesías prometido con la resurrección de entre los muertos. Por eso, amigo, en el día de hoy no es cuestión de continuar viviendo una vida religiosa. Es cuestión de que confesare con tu boca que Jesús es el Señor. Que recurra al Dios Todopoderoso, aleluya, en la persona de Cristo. Y crea que Cristo es el Señor, el dueño, el amo, aleluya, de toda tu vida. Bendecido el Señor. Que te rinda a los pies del Señor de la gloria. Que entiendas que Cristo murió por tus pecados. Gloria al Señor. Y que te ha hecho justo por medio de ese sacrificio. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Por eso dice que si confesare con tu boca. No tienes que confesar tus pecados delante de otro mortal como usted. Sino que tiene que llevar tus pecados a la cruz de Cristo. Aleluya. Confiese con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Alabado el Señor. No se puede ser salvo sin creer ni aceptar la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por eso en el día de hoy yo le invito para que le des una oportunidad al Señor. Que aproveche este espíritu religioso que le ha invadido su conciencia, aleluya, tu alma y especial tu conciencia acusadora, que te acusa ante Dios, que no tienes ninguna justificación tu vida ante el Dios Todopoderoso y justo, alabado el Señor, y que aproveche este espíritu de religiosidad para que cambies a una vida totalmente renovada por medio del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo perdone tus pecados, rompa todas tus ataduras. Aleluya. Que Él rompa todas esas cadenas de vicio que te atan. A esas cadenas de la indiferencia espiritual. De esas cadenas de justificación propia, de que tú eres bueno, que no le hace mal a nadie. Alabado el Señor. Que esas cadenas sean rotas y hechas pedazos por el poder del Espíritu Santo de Dios y de su palabra, y le entregue tu corazón al Señor. Que testifique que con tu boca que Jesús es el Señor. Pídale al Señor: Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, en Él hay un lugar para ti. Yo creo que Jesús es el Señor, que es mi amo, que es el dueño de mi vida. Pero también creo en lo más profundo de mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Aleluya. Y tú serás salvo. Entrégale tu corazón. Hermano, deje tu espíritu de religiosidad a un lado y continúe viviendo una vida que agrade al Señor. Aleluya. Con esa esperanza que Pablo le dijo a la iglesia de Roma: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, aleluya, a Jesús mora en vosotros,
Alabado Dios. Entrégale tu corazón al Señor y el Espíritu de Dios vendrá y hará morada en tu vida. Tú serás templo del Espíritu Santo del Señor. Si ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti, amigo. Aleluya. El Espíritu, aleluya, que levantó a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que va a morar en ti. Entrégale tu corazón. Comience una nueva vida en el día de hoy. La Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura y que las cosas viejas pasan. En Cristo todo es hecho nuevo. Entrégale tu corazón. Resucita de entre los muertos. Alabado el Señor. Como le dijo el apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Dijo así. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Deje que la luz de Cristo te ilumine y alumbre sobre su vida y le haga una nueva criatura. Y hermano, que la luz de Cristo, de su presencia, que su Espíritu Santo trabaje profundamente en su vida y que usted pueda entender con toda certeza, con toda seguridad, que Cristo resucitó de entre los muertos para de esta manera darnos salvación y vida eterna. Amigo, entregue tu corazón al Señor. Ore conmigo. Aleluya. Todos los hermanos nos unimos en oración por aquellos que no conocen a Dios. Es mi oración al Dios Todopoderoso, que por estos medios no solamente proclamemos la palabra a la congregación, a los creyentes, sino que la meta principal sea para aquellos que no conocen al Señor. Que ellos puedan entregar su vida al Señor. Aleluya. Que estos momentos que hemos sido privados de la libertad, gloria al Señor, que Dios pueda utilizar todo esto con el fin, aleluya, de añadir a su iglesia cada día los que han de ser salvos. Amigo, entrégale tu corazón al Señor y oremos. Padre eterno, todopoderoso Dios, en el nombre de Jesucristo venimos ante ti, delante del Cristo resucitado, que la tumba está vacía, que la muerte no lo pudo sostener. Dios de los cielos, mira a aquellos que creen que Jesucristo es el Señor y que tu Padre eterno lo ha levantado de entre los muertos. Dios mío, salva a aquellos que no te conocen y que aquellos, Señor, que te sirven, que cada día puedan, Señor, consagrar su vida aún más en tu presencia. Dios mío, rompe las cadenas de impiedad, de atadura, de vicio, Señor, en aquellos que no te conocen, que entienden que su vida llena de religiosidad no ha podido traer liberación a su vida. Pero hoy ellos confiesan con su boca que tú eres el Señor y que ellos, Señor, lo creen, que el Padre lo levantó de los muertos. Señor, salva, escribe sus nombres en el libro de la vida. Espíritu Santo de Dios, aleluya, trae fortaleza, alabado Dios, a la vida de estos, Señor, que se entregan a ti en el día de hoy, en Cristo Jesús. Amén, amén. Damos gracias al Dios Todopoderoso, aleluya, por esta victoria en el día de hoy, de poder estar proclamando la palabra del Señor. Aleluya, soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés, del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters. Allí estamos, mis amados. Aleluya, para alabar y glorificar al Señor. Muy pronto, amados. Esperamos en el Señor poder estar todos congregados allí. Y allí estaremos esperándolo, amigos, para que nos visite y de esta manera extender la mano y darle un saludo victorioso en el nombre de Jesús. Vamos a orar también por todo aquello que se han comunicado con nosotros. Aleluya. Se reciban un saludo fraterno en el amor de Cristo a todos los hermanos de la iglesia de Tampa. Aleluya. Nos comunica Jesús Torres de Arequipa, Perú. Patricia Carraza de Arequipa, Perú.
Mayra Belindo de Arequipa, Perú, Manuel Berríos, Nora Mesa, Isabel Cordero, Giselle Zárate de Arequipa, Juan Zárate de Arequipa, Gloria Zárate, Dios te bendiga, de Arequipa, Carmen también, la tía de Arequipa, gloria al Señor, Mario Álvarez, la hermana María, Raquelita Mesa de Arequipa, Perú, Juan Valentín, gloria a Dios, Hugo Arispe de Lima, Dios te bendiga, Maritza Gómez, Kleiber Zárate de Arequipa, Esther Urbina, aleluya, Carlos Chacón de Arequipa, Doris Ayala, aleluya, Claudia Roldán de Arequipa, Matías, gloria en nombre del Señor, aleluya, la familia Chávez, Zárate García de Arequipa, Perú, Jorge Hernández de Puerto Rico, alabado el nombre maravilloso del Señor de la gloria, y reciba también Natalia un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos. También Marta Luz Llamosa, alabado el Señor. Otros que se están comunicando, bendito el Señor, no queremos dejarlo fuera de este momento de oración, donde toda la congregación y el mundo entero que está conectado, amado, podamos orar por su necesidad. Aleluya. Leslie López de Puerto Rico, alabado el Señor. Reciban todos un abrazo en el nombre del Señor en este día de parte de mi esposa, la hermana Milagro, mi familia y de mi parte también. Voy a pedir que todos los hermanos, donde quiera que estén, en el Perú, Puerto Rico, alabado Dios, aquí en Tampa, bendito el nombre de Jesucristo, no importa donde usted se encuentre, vamos todos a orar. Y no importa la necesidad suya, Dios la conoce, amados, gloria al Señor. Dios sabe cuál es su petición. Aleluya, amén. Y que Dios ponga su mano de poder en el día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, nos ponemos de acuerdo, Dios de los cielos, en este día. Nos concertamos, Señor, los unos con los otros para elevar un clamor, una plegaria a ti, Señor, confiando en tu palabra, que tú dices que si dos o más nos pusiésemos de acuerdo sobre algún asunto, tú harías la obra. Padre Santo, tú conoces la necesidad de aquellos que se han contactado con nosotros, Señor. Permite, oh Dios de los cielos, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Señor, que tú seas contestando cada petición, sanando todos los enfermos, libertando a los cautivos y aquellos, Señor, que hoy han hecho profesión de fe, que te han aceptado, que han decidido seguir a Cristo en el día de hoy. Tú les ayudes poderosamente. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. La gloria, la honra y la alabanza es para ti. Aleluya. No olviden, mis amados, gloria a Dios, también nos saludó nuestro hermano Carlos Llamosa. Un fuerte abrazo. Aleluya, en el nombre del Señor. A todos, hermanos, les amamos en el nombre de Cristo. Aleluya. Y otros también que sabemos, gloria a Dios, que luego se contactan con nosotros, que han estado conectados, hermano. Aleluya. Esperamos, Señor, que el Señor les bendiga de una forma poderosa. Amén. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Y todos los hermanos que saludamos al principio, hermanos, de nuestra congregación. Y si se me pasó el nombre suyo, hermano, alabe a Dios como quiera. Bendito el Señor. Y sépalo que está muy cerca de nuestro corazón. Y estamos orando por su necesidad, por usted. Aleluya. Y esperamos muy pronto el poder vernos, hermanos. Aleluya. Y compartir juntos en armonía en la casa del Señor. Será hasta el día martes a las 7:30 de la noche. Mis amados, en el nombre del Señor, esperamos vernos aquí predicando la palabra del Señor. Martes a las 7:30. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.